Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y en este video vamos a hablar sobre el índice de combate. Te voy a enseñar cómo se aumenta el índice de combate, cómo funciona, tanto en PvE como en PvP. Te lo voy a comparar con atributos adicionales importantes, por ejemplo, la probabilidad de golpe crítico, el aumento, no, la reducción de reutilización de las habilidades, el aumento de daño jugador contra jugador, la reducción de daño jugador contra jugador y también te lo voy a comparar con la diosa resonancia. Así que tienes que ver este video si quieres saber cómo funciona porque hay muchísimos detalles y muchísimas recomendaciones por mi parte para cuándo aumentar el índice de combate y cuándo puedes ya darte el lujo de escoger alguna magia poderosa. Primero, el índice de combate lo podemos encontrar en la primera página de parámetros del personaje. Es un atributo que funciona como indicador. Este indicador va a dictar para qué nivel de dificultad está preparado tu personaje. Si tú tienes, digamos, 500 de índice de combate, empiezas en el juego y demás, tú puede que no tengas en cuenta este número, pero ya una vez que intentas mejorar, o sea, intentas subir la dificultad dentro del juego, vas a empezar a notar que necesitas este parámetro para poder completar el contenido. Y así, cada vez que vayas aumentando la dificultad, te van a pedir valores cada vez más altos. Por supuesto, si subes la dificultad, te van a dar armaduras y otros objetos que van a permitir que tú aumentes más el índice de combate para poder seguir hacia adelante. Esto es referente a la dificultad general, al mundo abierto dentro del juego, ¿no? Dentro de Diablo Immortal. Pero existen modos de juego como son la fisura de desafío con niveles y demás, y estos niveles también tienen un requerimiento mínimo de índice de combate que tú tienes que tratar de obtener si quieres avanzar y obtener más recompensas. También está por acá abajo el portal demoníaco. Y este portal demoníaco que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Inferlicario, que si no lo conoces más adelante te voy a hablar un poquito sobre eso, pues tiene jefes que piden un índice de combate mínimo si quieres batirte con ellos, si quieres tener alguna oportunidad. Tú puedes ir a todos esos modos con menos índice de combate del que requieren, pero probablemente si no estás cerca de ese valor, te van a machacar. Ahora, si tienes esa cantidad o superior, ya incluso gozas de un beneficio extra, que es que si tú tienes una cantidad determinada superior al índice de combate que te pide ese jefe o nivel de dificultad, tienes un aumento de daño y también tienes una reducción de daño. El aumento de daño cuando vas a hacer contenido PvE máximo que puedes tener es de 11% y la reducción de daño es de un 10%. Para PvP también funciona como un indicador, pero se van a comparar entre los dos personajes. Si un personaje tiene más índice de combate que el otro, va a tener un aumento de daño y una reducción de daño contra ese personaje. Ahora, esta reducción y este aumento de daño solo puede alcanzar un 10%. O sea, esa persona, por mucho índice de combate que tenga con respecto a ti, solo puede hacerte 10% más de daño y puedes reducir su daño un 10% cuando se va a pelear contigo. Pero este 10% es alcanzable cuando te supera por 1000 puntos como mínimo. O sea, si esa persona te supera por 1000 puntos, digamos que es que ya alcanzó aproximadamente ese 10% de reducción y aumento de daño. Esto es ascendente. Si no te supera por 1000, digamos que te supera por 700, digamos que tiene alrededor de un 7% de aumento tanto de daño como de reducción de daño. Y va así, ¿no? O sea, según la diferencia, pues va acercándose a ese 10%, y si supera los 1000, pues sigue siendo 10%. ¿Cómo puedes obtener el índice de combate? Todas las fuentes que hay para obtener el índice de combate y llegar a valores decentes para poder hacer el contenido. E incluso cuando vayas a PvP, este es durito, tampoco te machaquen tanto. La primera fuente es la cofradía. Hace poco hice un video sobre cofradías que creo que deberías ir a ver, donde hablo un poquito sobre esto. Pero bueno, con las actividades de cofradía tú puedes obtener esto, que son actividades, puntos de actividades de cofradía. Puedes obtener 1500 a la semana y puedes venir a este cuadro ancestral y mejorar por 300 puntos de esos tu índice de combate y otros atributos que te van a dar otras estadísticas. Esto lo puedes hacer 5 veces por semana. O sea, tú puedes llegar a 1500 y mejorar 5 veces 300 por 5. Pues tu cuadro ancestral y aumentar el índice de combate. Además de eso, en el Inferlicario tú puedes también aumentarlo y mejorarlo. Lo mejoras con este objeto que está acá que se llama escoria. Este Inferlicario, que es esto que tenemos acá, se va mejorando con la escoria que se puede obtener en pases de batalla, las puedes obtener en los desafíos, o sea, en el Inferlicario como tal, en la puerta demoníaca esta que está acá, portal demoníaco, eliminando jefes, puedes obtener la escoria. Y simplemente cuando reúnas determinada cantidad, vas subiéndole los niveles usándolo. A mí me pide 4000 de escoria, tengo 2800, evidentemente, mientras más nivel tiene, pues más escoria te va a pedir y más te vas a demorar. Y bueno,
poco a poco vas mejorando el índice de combate. Ahora, también le puedes equipar al Inferlicario restos demoníacos. Y estos restos demoníacos no son más que recompensas que obtienes al derrotar los demonios que están acá en el Inferlicario. Según tu dificultad, tú vienes con tu cofradía sobre todo, tienes más probabilidad de obtener más recompensas de este tipo, más restos. Te los dan al final cuando los derrotas. Y con esos restos tú puedes venir acá a tu Inferlicario y equiparlos. Los equipas acá y estos te van a dar cada uno una cantidad de índice de combate, te van a dar atributos y unos atributos especiales que solo funcionan acá en este modo. Como vas a obtener un montón de restos, cuando tú los destruyas en el herrero, vas a poder recibir escoria y bueno, todo se va a retroalimentar. Y vas a usar esta escoria para aumentarlo y así. La siguiente fuente, y esta tiene detalle, aquí creo que deberías prestar atención, es el set verde, son las piezas de conjunto, todo lo que tiene que ver con esto de las propiedades de conjunto, ¿no? Que son muy populares en el juego, pues realmente son bastante poderosas y estos efectos además no se nerfean en PvP. Cuando tú haces mazmorras, algunos eventos y demás, puedes obtener este equipamiento especial. Ahora, este equipamiento da muchísimo índice de combate, muchísimo, son partes de armadura y aquí puedes aumentarlo en cantidades industriales. Pero aquí viene el primer detalle y esta es la primera recomendación que yo te voy a dar. Estas piezas verdes existe una posibilidad tanto en el collar, en el guante, los anillos, los brazaletes. Tú puedes obtener algunas magias que son muy buenas para tu desempeño general dentro del juego. Por ejemplo, el aumento de daño infligido a jugadores y la reducción de daño a jugadores son uno de los atributos más importantes en PvP. Y, por ejemplo, digamos que tú te equipas un aumento de daño infligido a jugadores en un 2%, sacrificando un poco de tu índice de combate y va a compensar siempre más que tengas esta magia que es más poderosa para PvP, ojo, para PvP evidentemente, que ir a por la mayor cantidad de índice de combate posible. Te resumo, si tú te encuentras una pieza que tenga esto sumado con esto, sobre todo, no importa el índice de combate que tengas, siempre que la pieza sea de ese nivel de dificultad, te recomiendo que te la equipes antes de buscar índice de combate para ir a pelear en campos de batalla. Además, existen magias que son muy buenas, como por ejemplo el aumento de daño en invocaciones, que aumenta muchísimo el daño de tus invocaciones, sobre todo si eres nigromante, y a veces ya tú tienes el índice de combate requerido para el nivel de dificultad que estás jugando y lo que quieres es acomodarte, ¿no? Aumentar tu daño, hacer las cosas un poco más rápido. Y las magias pueden ayudarte y no necesariamente tienes que buscar índice de combate si ya tienes el requerimiento básico para hacer la dificultad. Entonces en ese caso yo te recomendaría que no busques índice de combate, sino que te fijes más en las magias, ¿no? Y busques, por ejemplo, también reducción del tiempo de utilización de las habilidades, que es un atributo adicional, que tengo un video sobre ellos en el canal, que deberías ir a ver, que va a reducir la recuperación de todas tus habilidades, ¿no? Van a recargar más rápido y van a hacer que tu rotación sea mucho más fluida dentro de, o sea, haciendo PvE e incluso PvP también. Y bueno, nada, más comodidad, que al final es lo que buscas, ¿no? Una vez que ya tienes cierto nivel, pues mejorar tu calidad de juego, calidad de vida dentro del juego. Hasta aquí ya sabes que con las piezas verdes, con el equipamiento de conjunto, puedes aumentar muchísimo tu índice de combate porque realmente ya tienen valores bastante altos. Pero este equipamiento tienes que mejorarlo. Y se mejora con este objeto chiquitito que ves acá, que es cristal críptico. Más chatarra y lo de siempre, ¿no? Lo convencional. Este cristal críptico, por cierto, mejorar el equipamiento verde es de las prioridades que tienes en el juego, sobre todo free to play. Pues este cristal críptico lo tienes en el modo ya mencionado al principio del video, que es fisuras de desafío. En la fisura de desafío, que necesitas índice de combate para ir completándolas, pues vas a obtener este cristal crítico y vas a poder mejorar un poco más las piezas verdes. Y estas piezas verdes, por supuesto, con sus efectos, te van a dar, cuando las mejoras, otros atributos como son fuerza, vitalidad y también aumentan el índice de combate. Ya aquí le toca el turno a el equipamiento legendario. El equipamiento legendario es de la fuente, igual que el set verde, de las fuentes más importantes. A medida que tú vas jugando, este tipo de equipamiento es el que más vas a recibir porque necesitas las esencias para jugar. Acá obtienes un montón de índice de combate, pero te digo lo mismo. Hay magias que son muy buenas, como son por ejemplo el aumento de probabilidad de golpe crítico, que pueden hacer que si ya tú tienes la cantidad de índice de combate para tu nivel de dificultad, ir a por estas magias te van a facilitar muchísimo más el farmeo, todo lo que tiene que ver con tus actividades diarias
dentro de Diablo Immortal. Así que yo te recomiendo que si ya tú estás en el juego en un punto estable, pues vayas a por esas magias, incluso para PvP. En casos determinados, sobre todo cuando tú sabes ya que estás, o sea, eres un jugador relativamente nuevo y vas a PvP, pero sabes que todos los jugadores o la mayoría de los jugadores te va a superar en índice de combate, no vale la pena intentar conseguir grandes números porque no hay manera que lo superes, ¿no? En algunos casos. Y puede que simplemente no abandonarlos, pero sí enfocarte un poquito más en, por ejemplo, aumentar la probabilidad de golpe crítico puede aumentar bastante tu rendimiento en PvP, sobre todo si eres de daño. Evidentemente, este equipamiento legendario se mejora con recursos que se obtienen farmeando en el juego, haciendo eventos, haciendo las tareas diarias más o menos que te va poniendo el juego, matando monstruos. Vas obteniendo recursos para mejorar tu armadura. La armadura te va a dar índice de combate poco a poco por cada nivel. El nivel máximo es 30 en cada pieza, son 8. Tienes que farmear un montón. Y en lo que son las piezas verdes que no te había dicho, el nivel máximo es 20. Las actividades más óptimas para obtener recursos y farmear, yo diría que son, por ejemplo, las más básicas diarias, ¿no? Las fisuras, por ejemplo, que tengo por ahí también un video en el canal. La puerta al castillo de Erevan, los modos estos acá que ahora también te dan runas. De todas maneras, tengo un video en el canal donde te digo cuáles son las actividades, las tareas más importantes que tienes que hacer sí o sí en orden de importancia, si tienes poco tiempo o tienes más tiempo, para que puedas optimizar el tiempo dentro del juego. Hasta aquí te dije que el cuadro ancestral dentro de la cofradía te da índice de combate. El inferlicario y los restos y todo lo que tiene que ver con eso te da. Las piezas verdes, el equipamiento de conjunto y mejorarlos también aumenta muchísimo. Las armaduras legendarias también y mejorarlas, por supuesto, aumenta tu índice de combate. Pero ahora viene la fuente, no la más importante, pero sí la más pay to win. Las gemas legendarias son la última fuente de obtención de índice de combate y son también el apartado pay to win, porque estoy seguro que has escuchado por ahí que en este juego la resonancia es la dueña de todo y es el apartado más pay to win de juego. Efectivamente, las gemas legendarias también, además de resonancia, te dan índice de combate. Mientras más barata la gema y más fácil de obtener, menos índice de combate te da. La que más índice de combate te puede dar es la gema de 5 estrellas con 5 estrellas despertadas, que te da 24. Efectivamente, mientras más nivel tiene la gema, también aumenta el índice de combate que te da y, por supuesto, las gemas que son 5 estrellas de 5 escalan con mayores números y puedes obtener mucho más índice de combate, además de mucha más resonancia. Entonces, ¿el índice de combate es más importante que la resonancia? Sí. El índice de combate es necesario e imprescindible para hacer todas las actividades dentro de Diablo Immortal. Si tú no tienes una buena cantidad o la cantidad necesaria para niveles de dificultad y demás, no puedes seguir mejorando tu personaje. Necesitas crecer en eso y equiparte armaduras potentes, subir el nivel de las armaduras y demás para poder hacer el contenido. Ahora, la resonancia, en cambio, si tú la tienes y no tienes el índice de combate, tampoco te va a ayudar. Por eso es que yo digo que el índice de combate es más importante. Porque no importa si tú tienes resonancia, si no cumples con el requerimiento mínimo de la dificultad de índice de combate, simplemente no la puedes hacer. No importa si eres extremadamente fuerte. Pero tengo que decir que es más fácil obtener índice de combate en el juego que obtener resonancia. El juego es a largo plazo, poco a poco tú vas a ir obteniendo resonancia y lo más importante también es que si te mantienes activo dentro del juego, el índice de combate nunca va a ser un problema para ti y vas a llegar a un punto donde incluso estás en una dificultad, pues el servidor está en una dificultad y ya tú tienes el requerimiento básico para la siguiente, ¿no? Haciendo que tú puedas relajarte y enfocarte en otros aspectos del juego que ayuden a mejorar tu personaje. El índice de combate es lo más importante, sobre todo cuando comienzas, tienes que ponerte al día y poco a poco vas a ver que ya va a dejar de ser un problema y vas a poder enfocarte en lo que te había mencionado, ¿no? De fortalecer tu personaje con otros efectos mágicos que definitivamente van a ser más útiles y puedes contrarrestar un poco esas diferencias de resonancia, sobre todo si farmeas el equipo correcto. Un jugador que tenga mucha resonancia pero no tenga noción de lo que está haciendo con su equipamiento y sus magias y demás, es un jugador que no puede aprovechar el potencial aunque lo tenga en la mano. Así que tú simplemente ponte a ver los videos del canal que te doy un montón de consejos como para sacarle partido a las debilidades que tenemos los jugadores que no gastamos tanto dinero, sobre todo jugadores free to play, y no te desanimen. Tú sigue aumentando tu índice de combate que vas a ver que te vas a hacer un duro en esto.
Y ya, gente, poco más que añadir. Aquí tienen un video actualizado con todas las cositas que tienen que ver con el índice de combate, cómo mejorarlo. Si hay alguna modificación en el futuro, por supuesto, voy a traerlo al canal. Hay un montón de maneras de seguir mejorando el personaje. No te preocupes, esto es solo una fracción. Así que tú, mantente atento al canal, déjale un me gusta, suscríbete, déjame un comentario si se me quedó algo. Nadie es perfecto, seguro hay algún detalle por ahí que podemos complementar con los comentarios. Incluso en Discord te puedes unir y podemos seguir conversando sobre el tema. Por ahora te dejo este video por acá donde estoy haciendo una elección entre dos gemas que son muy fuertes. Una me va a dar más resonancia que la otra. Ambas tienen un efecto bueno y realmente no sé bien qué hacer. Y ahí en ese video pedí la opinión de la comunidad. Te invito a que lo vayas a ver y me dejes un comentario sobre qué tú crees que debería hacer. Y ya, es todo.